Bien, quiero invitarlos, hermanos amados, a que leamos una porción de las Escrituras. En el fondo son dos partes. Vamos a leerla. Y vamos en esta mañana a hablar de ellas. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45 de los versos 1 al 8. Pero también tenga en mente el capítulo 50 de los versos 19 al 21. Génesis capítulo 45, verso 1 al 8. Y aquellos que ya han encontrado esta porción, podemos ponernos sobre nuestros pies y la leemos en el nombre de Jesús. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Saltémonos al capítulo 50, los versos 19 al 21. Y le respondió José: «No temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré, y vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló y les habló al corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido leída tu palabra, Señor. Y anhelamos, Padre, que esta palabra sea de edificación, sea de consolación, sea de exhortación para tu iglesia, Señor. Cuánto anhelamos, Señor, a través de tu palabra, que tú nos hables en esta mañana y que a través de ella, Señor, podamos tomar decisiones en función de nuestras vidas, en función de nuestras familias y también en función de esta comunidad de fe a la cual pertenecemos. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor.
He puesto por título a este mensaje de esta mañana: ¿puede algo bueno salir de tu mayor tragedia? ¿Puede algo bueno salir de tu mayor tragedia? Repito, ¿puede algo bueno salir de tu mayor tragedia? Dios transforma soberanamente nuestras tragedias más devastadoras en instrumentos de redención, invitándonos a confiar en su plan perfecto, mientras nos llama al arrepentimiento genuino y a la reconciliación restauradora que prefigura la obra redentora de Cristo. ¿Puede algo bueno salir de tu mayor tragedia? Imagina por un momento que estás en el funeral de tu padre. Tus hermanos se acercan a ti nerviosos, con miedo en sus ojos. No es el dolor de la pérdida lo que ves en sus rostros. Es terror. Terror de ti. Porque hace más de 20 años atrás, ellos te traicionaron de la peor manera posible. Te arrancaron de tu familia, te vendieron como esclavo y le dijeron a tu padre que habías muerto. Te robaron tu juventud, tu libertad, tu dignidad. Ahora tú tienes todo el poder porque eres soberano. Eres el segundo hombre más importante del imperio, más poderoso del mundo de aquel entonces. Con una sola palabra podrías destruir sus vidas. Nadie te culparía. La justicia, incluso la cultura de aquella época, exigía que te vengaras. La cultura de los egipcios exigía que tú te vengaras de un acto de injusticia. Tus hermanos lo saben y por eso están temblando frente a ti. Una interesante historia. Y la pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar del Todopoderoso? Esta no es una historia inventada, hermano, es la historia real de José. Y su respuesta a esta pregunta cambiará para siempre cómo vemos nuestras tragedias, nuestro dolor, nuestras injusticias y el Dios que está obrando en medio de todo ello. Dios obra en medio de nuestras tragedias, Dios obra en medio de nuestro dolor, Dios obra en medio de nuestras injusticias. Esta historia ocurre hace ya casi 4.000 años. En los tiempos de los patriarcas de Israel, José era el hijo favorito de Jacob. Es nieto de Abraham, a quien Dios le había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia. Génesis capítulo número 12, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Abraham, mira para arriba, no, mira para abajo, mira para arriba, ¿cierto? Y ve las estrellas. Oh, que fue el chiste. Y mira las estrellas. Así será tu descendencia. Yo soy malo con los chistes. Pero esta familia estaba lejos de ser perfecta. Jacob tuvo 4 esposas, 2 por amor y 2 obligados. Y una vez se complica con una. Y acá Jacob tuvo 4. Y sus hijos crecieron en un ambiente lleno de favoritismo y celo. José era el hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob, y eso creó una rivalidad mortal entre los hermanos. Cuando José tenía 17 años, ¿cierto?, sus hermanos, envidiosos, lo vendieron como esclavo. 17 años, un adolescente. Trabajo con adolescentes en el liceo y veo sus caras de confusiones. Les hablo de proyectos de vida y lo único que piensan es en el celular. Así era, ¿o no? Así era José, un muchacho que no sabía qué hacer y creía todo lo que le decían. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que iban camino a Egipto. Sin duda que le rompieron el corazón a su padre, diciéndole que José había sido atacado por un animal
salvaje. Durante más de 20 años ese padre, Jacob, lloró la muerte de un hijo que en realidad estaba vivo. ¡Qué injusticia, hermanos! ¡Qué tragedia familiar! En esa época Egipto era el superpoder del mundo conocido. Era como los Estados Unidos de hoy. La nación más rica, más avanzada, más poderosa. El río Nilo era la clave de la prosperidad. José tenía ya 30 años cuando fue provisto. Me voy a saltar a parte de su historia. Y ahora, años después, es decir, 13 años después, era el hombre que controlaba todo el grano de Egipto. 13 años después. Aquí es donde la historia se pone interesante, hermanos. En la cultura del Antiguo Oriente, la venganza no era opcional, era obligación. Ante cualquier acto de injusticia, la cultura egipcia obligaba al ofendido a practicar la venganza. José lo sabía. Continuemos. Si alguien te ofendía gravemente en honor de tu familia, exigía que te vengaras. Era parte del código social. No vengarte significaba que eras débil, que tu familia no valía nada. La declaración de José ahí en Génesis 50:20, que fue lo que leímos, establece un principio teológico fundamental que resuena hasta el Nuevo Testamento. Dios orquesta, escucha bien, Dios orquesta incluso los actos malvados de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. ¿O ustedes creen que Dios no conocía que los hermanos de José iban a vender a José? ¿O acaso Dios no sabía que los hermanos de José le mintieron a su padre durante 13 años? Pero Dios usa las tragedias sin ser el autor de ellas, pero guía y usa las tragedias para sus propósitos eternos. Este concepto prefigura directamente la cruz de Cristo, donde la maldad humana, en su expresión máxima, procura el asesinato del Hijo de Dios y se convierte en el medio para la salvación del mundo. O sea, el libro de los Hechos dice que Jesús, en el cumplimiento del tiempo, Gálatas dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Hechos dice que por el sabio consejo de Dios permitió que Cristo muriera en una cruz. ¿Qué de bueno hay en esa tragedia, hermanos, de la cruz? Nuestra redención. Dios permitió esa historia en el Antiguo Testamento para mostrarnos, porque José es una prefigura de Cristo, porque vamos a ver cómo actuó José frente a las injusticias. Habiendo establecido entonces el trasfondo rico acá de esta narrativa, permítame guiarlos a través de 3 movimientos poderosos en esta historia que nos revela el corazón de Dios y su manera de trabajar en nuestras vidas más quebrantadas. Número 1, la soberanía de Dios transforma el mal en bien. La soberanía de Dios transforma el mal en bien. Cuando José finalmente revela su identidad a sus hermanos aterrorizados, la Biblia dice que estaban aterrorizados, utiliza una formulación teológica extraordinaria que Moisés registra con precisión deliberada, porque quien escribió el libro de Génesis fue Moisés. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, toma la pluma y escribe esta historia por revelación. En hebreo, José dice literalmente: ustedes pensaron y maquinaron
contra mí para mal, pero Dios lo pensó y maquinó para bien. Y el verbo pensaron, aquí, en hebreo, chasab, es un verbo que implica actividad mental intencional y deliberada. O sea, son responsables. No es simplemente pensar hacerlo de manera pasiva, sino pensar con propósito, diseñar, tramar algo. En Génesis 50:20, que es el texto la segunda parte que leímos, este verbo aparece 2 veces, el verbo chasab. Ustedes pensaron, planearon en el fondo mal contra mí, dice el texto. Es decir, ellos calcularon, maquinaron la maldad. No es que un día se levantaron, no. Tenemos envidia de nuestro hermano, vendámoslo. No, ellos día tras día, meses tras meses, maquinaron, pensaron, planificaron hacer el mal a José. La envidia corrompe las más puras intenciones del corazón del hombre. Y la segunda parte donde aparece este verbo es, pero Dios lo pensó, planeó, chasab, el verbo, para bien. Dios calculó, diseñó para bien, redirigió las acciones para bien. El contraste entonces es poderoso porque usa exactamente el mismo verbo, el autor. Mientras los hermanos planeaban maldad, Dios planeaba bien. Ambos estaban calculando activamente, pero con propósitos total y absolutamente opuestos. Otro uso de los verbos de este verbo, o Proverbios 16:9, dice: el corazón del hombre planea, chasab, su camino. No es que usted se levantó en la mañana y te dice, ¿qué voy a hacer? No, usted el día anterior ya planeó lo que va a hacer. Y sus acciones no son el reflejo de intuiciones. Sus acciones son reflejo de lo que usted planeó, calculó, pensó, planificó. Y usted los lleva a la obra. Sus obras no son producto del azar, hermanos. La Biblia nos enseña que sus obras y las mías, yo primero ¿qué hago? Las planifico. Las calculo. Desarrollo en mi mente qué voy a hacer para dañar o qué voy a hacer para planificar algo. Y lo fascinante es que José no dice que Dios permitió el mal y luego sacó algo bueno de él. Dice algo más profundo. Dios estaba pensando activamente en bien mientras ellos pensaban en mal. Moisés escribió esto siglos después, durante el Éxodo. Quería que Israel comprendiera que su propio sufrimiento en Egipto, fue parte del diseño divino para convertirlos en una gran nación. ¿Se entendió? Los conflictos, hermanos, los problemas, Dios los dirige para bendecir una nación, una iglesia, una familia. A veces planificamos hacer cosas incorrectas, pero Dios activamente está planificando para dirigir estas cosas con un propósito. ¿Se entiende? Esta es la doctrina de la providencia divina en su expresión más clara, hermanos. La providencia divina guía nuestras acciones de manera soberana. Usted va al banco y si Dios quiere que lo atiendan bien, le va a poner una cajera atenta, amable, llena de gracia. Y usted va a solucionar su problema. Pero si Dios dice, no es el tiempo de que tú obres en ese acto, le va a poner, ¿cierto?, la cajera más terrible. Así actúa Dios, hermanos.
cuando usted recibe un no de las instituciones o de un familiar, no es por casualidad, hermanos. Es porque Dios así lo guió providencialmente. La vida de José nos muestra eso. Por eso el título dice, ¿cuál es el nombre del título? Ahí dice. ¿Puede algo bueno salir de tu mayor tragedia? Hermanos y hermanas, hay momentos en su vida donde simplemente no tiene sentido lo que estás viviendo. Estás en el pozo como José, o en la casa de Putifar, siendo acusado falsamente, ¿se acuerdan? O en la prisión olvidada durante años. Y después fue ayudado por el copero. Los que han leído, ¿cierto?, esa historia saben a lo que me refiero. Y te preguntas cuando estás en el foso, ahí vendido por tus hermanos, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en la tragedia familiar? ¿Dónde está Dios en las fracturas de las relaciones? ¿Dónde está Dios en el divorcio? ¿En el abuso de un padre a un hijo? ¿Dónde está Dios en las faltas de respeto entre hermanos? La respuesta que José nos da es revolucionaria. Dios estaba escribiendo un capítulo que solo tenía sentido cuando llegas al final del libro. Nuestra vida es un libro, hermanos, que Dios va escribiendo con cada acto de nuestras vidas. Pero al final, hermanos amados, hay victoria. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8:28, todo. Y ahí el verbo todo, la conjunción todo es todo. Los que están en la clase de Romanos, estamos en ese pasaje y llevamos 3 clases solo con el 8:28. Es rico. Los invito. Romanos 8:28 dice que todos los que aman a Dios, es decir, un grupo selecto, porque no todos aman a Dios, dice que todas las cosas, todas las cosas, habla de cosas buenas, más o menos, terribles, injusticias, dolores, enfermedades, rupturas, calumnias, todo nos ayuda para bien. José encarna ese pasaje. La vida de José encarna ese pasaje. Y quizás tu vida en esta mañana también estás viviendo lo que José vivió. Cada lágrima de José que derramó en la esclavitud. Cada noche que pasó en la prisión preguntándose si su familia lo recordaba. Cada momento de tentación cuando pudo haber tomado venganza. Todo estaba siendo orquestado por un Dios que veía más allá. José no minimiza el pecado de sus hermanos. No dice, no fue tan grave, chicos. No. Él reconoce que fue grave, que hubo un genuino mal moral que le hicieron. Pero simultáneamente declara que Dios estaba trabajando a través de ese mal para hacer lo que hoy se está viendo, mantener con vida a mucha gente. Eso es misericordia. En un hombre de Dios. Eso es misericordia en las manos de un hombre de Dios. Un hombre que constantemente mira al cielo antes de actuar. Pero aquí la belleza pastoral de esto. Tú no tienes que entender todo ahora. Usted no tiene que entender todo lo que sucede en su vida ahora. José no entendía todo cuando estaba en el pozo, no tenía la revelación completa cuando estaba en la prisión. Pero mirando hacia atrás pudo ver la mano de Dios tejiendo cada hilo aparentemente suelto en un tapiz magnífico.
Hermanos y hermanas en Cristo, si estás en medio del dolor ahora mismo, permíteme decirte esto con todo el amor que les tengo. Dios está escribiendo una historia en tu vida que tiene un propósito redentor. Un propósito que está lleno de gracia, un propósito que está lleno de propósitos. Hoy quizás no ves nada. Hoy quizás hay dolor, hay llanto, hay confusión, no sabes qué hacer. Pero déjame decirte algo importante en esta mañana. Dios está dirigiendo tus lágrimas, Dios está dirigiendo tu dolor, Dios está dirigiendo las confusiones, Dios está dirigiendo el ver a tu familia quebrantada, destruida. Dios está dirigiendo todo para bien. Eso es lo que me dice mi palabra. Yo no sé si la suya le dice lo mismo. ¿Qué situación en tu vida parece no tener propósito redentor y cómo cambiarías tu perspectiva si creyeras que Dios está activamente pensando para bien a través de ella? La respuesta está en lo que acabamos de ver. Cuando confías en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, dejas de ser víctima de tus circunstancias y comienzas a ser testigo de su providencia. No necesitas ver el final del libro hoy, solo necesitas confiar en el autor de tu libro, y ese es Cristo. Y esto nos lleva al segundo punto. El arrepentimiento genuino produce transformación radical. El arrepentimiento genuino produce transformación radical. La narrativa bíblica documentada cuidadosamente por parte de Moisés, él narra el proceso del arrepentimiento de los hermanos de José. Y lo hace con una profundidad psicológica notable. En Génesis 42, 21, que fue el texto que leímos, cuando son acusados de ser espías y encarcelados por 3 días, inmediatamente hacen la conexión. ¿En verdad somos culpables? Dicen ellos, acerca de nuestro hermano. El hebreo usa la palabra Hashem, que indica culpa genuina. Sintieron culpa genuina, no simplemente vergüenza social. Ellos sintieron culpa genuina. ¿Saben lo que es la culpa, hermanos? Cuando nosotros hacemos algo incorrecto y yo leo eso que hice y me doy cuenta que fallé a Dios, eso es culpa genuina. Si usted no siente el pesar por su pecado, no tiene culpa genuina. Usted simplemente tiene vergüenza social. Han llevado esta culpa por más de 20 años. Ellos, los hijos, los hermanos de José. ¿O usted cree que los hermanos de José no se levantaban cada mañana viendo a su padre? ¿Le digo o no le digo la verdad? ¿Le digo o no le digo que vendimos a José? Eso es culpa. Luego, cuando Simeón es tomado como rehén y deben regresar con Benjamín, la angustia se intensifica. Ahora vamos a perder a Benjamín. Pero el momento cumbre del arrepentimiento ocurre en el capítulo 44. Si quieren, léanlo completo, el capítulo 44. Cuando Judá pronuncia uno de los discursos más conmovedores de toda la Escritura. Este es el mismo Judá que propuso vender a José 17 años antes. Ahora, al enfrentar la posibilidad de que Benjamín sea esclavizado, Judá no huye ni traiciona. En cambio, ofrece su propia vida como sustituto. ¿No le parece familiar la vida de Cristo? Ahora pues, dice Judá, te ruego que quede tu siervo en lugar del muchacho como esclavo de mi señor. Nos dice el verso 33 del capítulo 44.
Ahora pues te ruego que quede tu siervo, yo, Judá, que quede en lugar del muchacho como esclavo de mi Señor. Este giro es teológicamente significativo. Judá está haciendo exactamente lo opuesto a lo que hizo con José. Antes vendió a un hermano para beneficio propio, ahora se ofrece a sí mismo para salvar a Benjamín, su hermano. Y el escritor bíblico Moisés nos muestra que el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir remordimiento, sino demostrar un cambio radical de carácter que se evidencia en acciones opuestas al pecado original. Eso es arrepentimiento. Repito, es un cambio radical de carácter que se evidencia en acciones opuestas a lo que usted hizo al principio. Judá, ¿qué hizo? Manifestó acciones opuestas a lo que hizo con José hace 17 años atrás. La acción de él ofrecerse por su hermano Benjamín muestra el arrepentimiento genuino. Judá pasa de ser traidor a ser garante, de vendedor de hermanos a redentor sustituto. Y esta transformación prefigura como de su línea vendrá el verdadero redentor sustituto, Jesucristo. Hermanos, hermanas en Cristo. Vivimos en una cultura donde disculparse se ha vuelto barato. Lo siento, sí te ofendí, se ha convertido en la frase de escape que usamos para salirnos rápidos de una situación incómoda sin verdaderamente cambiar nada. Pero lo que vemos en Judá es radicalmente diferente, radicalmente opuesto. Vemos acciones concretas entre lo que hizo y lo que ahora está dispuesto a hacer. Este hombre llevó la culpa de vender a su hermano durante más de 2 décadas. Y cuando Dios orquestó las circunstancias para darle la oportunidad de repetir su pecado, en lugar de huir y abandonar a Benjamín, como hizo con José, Judá se plantó firme y dijo: tómame a mí en su lugar. Eso es arrepentimiento bíblico. No solo reconoce el pecado, lo confronta con acciones redentoras. Piensa en esto y apliquémoslo a nuestra vida. Si tu pecado fue traicionar la confianza de alguien, el arrepentimiento genuino no es solo decir lo siento, es convertirte en la persona más confiable que esa persona ha conocido. Si tu pecado fue el egoísmo, el arrepentimiento genuino es la generosidad radical. Si tu pecado fue la crueldad, el arrepentimiento genuino es la ternura intencional. Judá nos enseña que el arrepentimiento verdadero produce el fruto opuesto al árbol del pecado. Y aquí está la parte hermosa de este segundo punto. Cuando José vio este cambio en Judá, ya no pudo contenerse. El arrepentimiento genuino no solo restaura relaciones, hermanos, desata el corazón lleno de gracia. Repito, el arrepentimiento genuino en la familia no solo restaura las relaciones fracturadas en ella, sino que desata el corazón de gracia. Lubrica la familia con gracia y se vuelve a restaurar lo que se rompió. Dios responde al arrepentimiento genuino con restauración generosa. Y mira, esto no es trabajo de perfeccionismo, hermanos. No es que tengas que ser perfecto antes de que Dios te acepte. Es cuando realmente te arrepientes, tu corazón cambia de dirección.
Ya no estás corriendo hacia el pecado, estás corriendo hacia la cruz. ¿Quién es nuestro verdadero garante? ¿Quién tomó nuestro lugar no solo de esclavo, sino de maldito en la cruz? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La gracia restauradora refleja el carácter de Dios. La gracia restauradora refleja el carácter de Dios. El momento de la revelación de José es uno de los más emotivos de toda la narrativa bíblica. Después de poner a prueba a sus hermanos y confirmar su arrepentimiento genuino, José no pudo contenerse, según lo que nos dice el versículo 1 del 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Al ver arrepentimiento genuino, al ver vidas transformadas, al ver que el que lo vendió estaba con él, compungido, ofreciéndose como sustituto, José ya no aguantó más. Porque cuando hay arrepentimiento, hermanos, no tan solo transforma vidas, sino que inunda el corazón de gracia para ver tu realidad, no como la veías antes, sino que la ves con gracia, la ves con amor, la ves con compasión y logras entender que lo que la persona hizo tuvo su motivo. Luego viene la teología pastoral más hermosa. Versículo número 5. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pensé haberme vendido acá. Les recuerda aquello. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, según el versículo 5. 5 veces en 3 versículos José enfatiza que fue Dios quien lo envió. No niega que ellos lo vendieron, pero reinterpreta teológicamente el evento. Dios estaba en control soberano de todo lo que hicieron sus hermanos. Lo que hace esto es extraordinariamente. Lo que José hace es extraordinario. No solo les perdona, sino que libera a sus hermanos de la prisión de su culpa. ¿Se entendió? José nos enseña que cuando actuamos con gracia y entendemos que todo lo que ha sucedido en nuestras vidas proviene de Él, entendemos que el otro está viviendo con culpa y con un perdón genuino también lo liberamos de su culpa. Eso es actuar con gracia. Quiero que captes algo profundo aquí ya para ir finalizando. José tenía todas las cartas en su mano para aplastar a sus hermanos, ¿o no? Era el segundo aborto. ¿Qué decía la justicia social? Véngate. Tienes todo el derecho. La ley te lo faculta. Hazlo, véngate. Manda a tus hermanos y véndelos. Tenía el poder político para hacerlo, tenía la justificación moral para hacerlo. Y tenía toda una cultura que esperaba que lo hiciera. Si era el rey. Y el código de honor del antiguo cercano oriente no solo permitía la venganza, la exigía. Pero José hace algo radicalmente contradictorio. Los bendice, los abraza, llora con ellos y luego les provee las mejores tierras de Egipto para que su familia prospere. ¿Por qué hace esto José? Porque José entendió algo que transforma completamente cómo vivimos la vida. Cuando experimentamos la gracia de Dios en tu propia vida, te vuelves canal de esa gracia hacia otros.
que es la gracia horizontal. Cuando tu vida se lubrica con la gracia de Cristo, tú puedes y debes dispensar la gracia a los demás. Y a los demás los liberas de la culpa. A los demás sienten el perdón que tú das de manera sincera. Y ahora aplica esto a tu vida. ¿Hay alguien que te ha herido profundamente? Tal vez no te vendieron como esclavo, pero el dolor es real. Y tienes la oportunidad de responder con venganza o con gracia. ¿De qué forma vas a responder? ¿Con venganza? ¿O vas a responder con gracia? El mundo te dirá que te vengues. Eso nos dice la sociedad. Que le hagas pagar por lo que te hicieron. Que al menos les des el hombro frío para que sientan tu rechazo. Pero Dios hoy día te dice, actúa con gracia. Pero José te muestra otro camino, el camino del Evangelio. Cuando Cristo estaba en la cruz mirando a aquellos que lo crucificaban, no gritó venganza, oró por perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si eres cristiano, genuino, nacido de nuevo, eso es exactamente lo que Cristo hizo contigo. Juvenal, Cristo te dice, te perdono, porque no sabes lo que hace. Guillermo, perdón la patudez. Cristo te perdona, dice, porque no sabes lo que hiciste. Pastor Jorge, Dios lo perdona porque no sabe lo que hizo. Alejandro, me perdona Dios porque no sé lo que hice. Y podría estar toda la mañana diciéndoles a cada uno de ustedes que muchas veces no sabemos lo que hacemos, pero Dios nos perdona en gracia porque no sabemos lo que hacemos. Cristo te extendió gracia cuando merecía juicio y ahora te llama para ser como José, a ser como él, un distribuidor de gracia inmerecida, que libera a las personas de sus prisiones de culpa y las invita a la familia de Dios. ¿A quién necesitas liberar de tu prisión personal de resentimiento? ¿Y cómo cambia la perspectiva cuando entiendes que la gracia que extiendes refleja la gracia que has recibido? La respuesta está en recordar cuánto tú has sido perdonado. Cuando comprendes la magnitud de tu propia deuda cancelada en Cristo, perdonar la deuda de los otros se vuelve no solo posible, sino inevitable. Ya para finalizar, hermanos y hermanas, hemos caminado por una historia fascinante que nos rompe los esquemas, pero que nos restaura al mismo tiempo. Vimos cómo Dios trabaja soberanamente tomando incluso las tragedias más devastadoras y convirtiéndolas en instrumentos de redención. Luego vimos el arrepentimiento transformador de Judá, quien pasó de traicionar a su hermano a ofrecerse como sustituto. Eso es lo que hace el arrepentimiento genuino. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Confiarás en que Dios está trabajando soberanamente incluso en tu dolor actual? ¿Te arrepentirás genuinamente de aquello que el Espíritu Santo está señalando en tu corazón ahora mismo? ¿Extenderás la gracia de José a quien te ha herido, recordando cuánto te ha sido perdonado en Cristo? Hermano, estas no son preguntas retóricas para terminar un mensaje. Sí son preguntas para discutirlas y conversarlas con un café en casa. Creo que son llamados urgentes a decisiones que definirán nuestras vidas. Porque al final, esta historia no se trata solo de José.
Se trata de Dios, se trata del Dios de José, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ese Dios te está invitando hoy a confiar, a arrepentirte y extender la gracia en otros. ¿Responderás a su llamado? Pongámonos en pie.